palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha escogido. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes algo maravilloso para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, comienza a trabajar en nuestra vida. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a lo eterno, a lo glorioso. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. He estado predicando en esta carta de 2 de Timoteo. ¿Cuántos ya están leyendo 2 de Timoteo, hermanos? Levanten la mano los que están leyendo 2 de Timoteo. Los que están leyendo 2 de Timoteo. Voy a dejar de predicar hasta que terminen todos de leer 2 de Timoteo. Mire, la carta de hoy, Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 3, le está invitando a algo poco extraño, porque le está diciendo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. En el capítulo anterior que vimos también, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que soportara con él los sufrimientos. En 2 ocasiones le dice que soporta con él los sufrimientos. No sé qué tipo de invitación sea esa. Si Pablo era masoquista, le gustaba sufrir y estaba invitando a otros que sufrieran con él. Pero no sabemos, hermanos. Hoy quiero titular a este mensaje: razones para vivir una vida de sacrificio. Razones para vivir una vida de sacrificio. ¿Por qué Pablo estaba invitando a Timoteo a vivir esta vida, hermanos? Mire, algo interesante: en ese tiempo la iglesia estaba pasando por la persecución política. Ya, hermanos, los romanos, ¿verdad?, estaban levantándose en contra de la iglesia. Muchos cristianos murieron en el Coliseo romano, hermanos, por las fieras. Muchos murieron como antorchas vivas, hermanos. Las incendiaban con brea, ¿verdad?, para encender el palacio de Herodes. Y era algo terrible que estaba pasando en la iglesia de Cristo. Entonces no era fácil ser cristiano, no era fácil identificarse con la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Timoteo era un joven, era un predicador joven, y Timoteo parece ser que en este tiempo, pues usted la ve que Pablo lo anima a que avive el don de Dios, como parece que ya su don lo estaba dejando él que se apagara, como cuando uno a través de las luchas y las pruebas ya no quiere seguir adelante, ya no quiere seguir, ¿verdad?, avanzando. Entonces apaga ese fuego, ¿verdad?, que se apague para que no se identifique. O quizás por, hermanos, temor a la persecución. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo que avivar el fuego, y también le estaba diciendo que sufriera juntamente con él. Pablo pasó, hermanos, por muchos sufrimientos. Y dice la Biblia aquí: por esta causa sufro, por llevar la palabra de Dios. ¿Está escuchando? En 2 Corintios 11, 23 al 33, si ustedes ven aquí en la pantalla, hermanos, gracias a Dios, ahí van, que es ágil para esto. Dice: son siervos de Cristo. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Si sueno como loco, pero yo he servido mucho más, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Está diciendo Pablo aquí en la carta. Esto es: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En 5 ocasiones. ¿Qué más sigue diciendo? 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios, una vez por toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos, también de los gentiles. Enfrenté peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en los mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman que son creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas. Soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de la preocupación por todas las iglesias. Luego dice: ¿quién es débil?
sin que yo me sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino y sin que yo no ande arda de enojo? Dice, si debo jactarme, preferiría jactarme o gloriarse de las cosas que muestra lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando tuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en la puerta de la ciudad para atraparme. Y luego dice, tuvieron que descolgarme de un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Como ves, Pablo sufrió mucho. Este evangelio que tenemos ahorita ha costado vidas y ha costado sufrimiento. ¿Por qué causa sufrimos? ¿Por qué causa, hermano, nosotros podemos, aquí dice el título, para razones para vivir una vida de sacrificio? Porque Pablo le estaba diciendo a Timoteo que sufriera con él. ¿Alguien si te invita a sufrir con él, tú irías? La única que se no a sufrir conmigo fue mi esposa, porque dijo, no tengo nada que darte y tú sabes si te animas. Y se animó, gloria a Dios, ¿verdad? No le ofrecí nada. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo en esta ocasión, y en otra ocasión anterior también le estaba diciendo que sufriera con él. Algo muy interesante, hermano, la gente sufre a veces, aquí ya no tenemos el asunto de la persecución, no tenemos el asunto de ser perseguidos para nuestras vidas, pero sufrimos otro tipo de persecución. Hay mujeres que sufren, ¿verdad? Porque sus esposos no son cristianos y les dicen, pues decide entre tú, tu Cristo o yo. Una hermana le dijo a su esposo, ¿sabes qué? No te metas con Cristo porque vas a perder. Hay gente que le dice, pues te dejo con todo y tus hijos y me voy. Y sufre por causa del Señor. Hay gente que sufre, hermanos, políticamente hoy, porque las leyes que se están aprobando obligadamente tienen, hermanos, los maestros, los doctores, las personas que trabajan en una área, hacer los procedimientos que se indican por obligación, porque si no tienen el riesgo de perder sus empleos, como los doctores que tienen que practicar un aborto cuando están en contra de eso. Y hay cristianos que se han opuesto y han perdido su empleo, han perdido su trabajo y han sufrido por causa de Jesús. Hay gente que ha sufrido por la ideología de género, porque a veces en las escuelas ellos quieren que enseñen que los niños pueden elegir su sexo, que desde pequeño lo pueden hacer y pueden ponerse hormonas, pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, cuando la Biblia enseña lo contrario. Entonces hay maestros cristianos que se han opuesto a enseñar mentiras, no podemos enseñar mentiras, y han perdido sus trabajos y son perseguidos. Y somos perseguidos políticamente y somos perseguidos, y más que nunca tenemos que ser valientes. Por eso el apóstol Pablo dio, hermanos, 3 ilustraciones. Le dijo a Timoteo que luchara con él como un soldado y como un atleta y como un agricultor. Un soldado, hermanos, sabe su deber. Un soldado está dispuesto, hermanos, a morir por causa de su nación, por causa de lo bueno, a dar su vida hasta la última bala, a dar su último esfuerzo por causa, hermanos, escúcheme bien, de lo que él está defendiendo. Y Jesucristo nos dice que todos nosotros somos ¿qué? Somos soldados de Jesús. Debemos de ser el ejército de Dios, que sabe a dónde va y sabe sus valores y sabe lo que tiene, hermanos. Tenemos que aprender a luchar. Un atleta también, ¿qué es lo que hace un atleta? Un atleta es disciplinado. Un atleta, hermanos, sabe decir no cuando lo invitan taquitos, cuando lo invitan, hermanos, a un party de noche a desvelarse y él tiene que ir al siguiente día a hacer un deporte o algo. Él tiene que decir no y se disciplina. Y la Biblia, de esa manera, nosotros también tenemos que ser un ejército disciplinado para alcanzar las metas de Dios, para alcanzar los propósitos de Dios. Y por eso también se sufre, hermanos. Sufrimos por causa de Cristo Jesús cosas. ¿Me está escuchando, hermano? Y tenemos que aprender la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, aprende, sufre conmigo. Y le da las razones.
Dice, por esta causa sufro. ¿Por qué causa sufre? Si usted ve la palabra de Dios, versículo 8, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico estas buenas noticias, sufro. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por predicar qué? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo se levantó de los muertos y que no predicamos una religión muerta, no predicamos una religión vacía, predicamos a un Cristo vivo, una relación con un Cristo real, con un Cristo verdadero, con un Cristo que se levantó de los muertos y que puede cambiar tu vida y darte destino. Y luego dice, recuerda que Jesucristo se levantó de los muertos, el hijo de David. ¿Por qué nosotros vemos siempre en la Biblia, hermanos, que Jesucristo era el hijo de David? Porque el Señor le prometió a David cuando él reinó que su reino iba a ser para siempre. En 1 Samuel capítulo 7 versículo 16 dice la palabra de Dios, 7:16, 1 Samuel 7:16. Parece que es otro versículo, 7:16, 1 Samuel 7:16, pero dice la Biblia que su reino, que el reino de David era un reino que no tendría fin, que no iba a terminar, hermanos. Eso es algo bien interesante porque, hermanos, cuando usted ve en la Biblia que Jesucristo, hermanos, caminaba y sanaba a los enfermos, ¿qué gritaban los enfermos? Los judíos. Jesús, hijo de David. Ellos reconocían que Jesucristo era el hijo de David y que su reino, hermanos, no tendría fin. Un reino es alguien que, hermanos, gobierna, que es soberano. Y yo quiero decirte que Jesucristo es soberano y que Jesucristo no tiene poder. Jesucristo tiene todo poder. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Jesucristo es todopoderoso como nuestro Rey soberano. Entonces, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo estaba animando. Y se estaba sirviendo a un Cristo vivo. Por esa causa sufro. Por esa causa sufro como un malhechor. Él no había hecho nada más que predicar la palabra de Dios. No había robado, no había hecho un crimen, no había asesinado, no había, hermanos, hecho nada más que predicar la palabra y estaba encarcelado. Y, hermanos, yo quiero decirle algo, vale la pena servir a Cristo porque son las cosas eternas. Todo lo que tenemos aquí, hermanos, todo se va a terminar. Todo lo que estamos aquí, discúlpeme si le digo la verdad, pero la Biblia dice que escrito está que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Y la Biblia no dice a qué edad vamos a morir, no dice cuánto tiempo, hermanos, vamos a vivir sobre la tierra. Lo que sí dice que un día vamos a enfrentar un juicio. Y yo quiero decirte las buenas noticias, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que la gente del mundo necesita escuchar que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y a nosotros nos debe doler cuando hay guerra, ciertamente por la guerra, por la violencia, por tantas cosas, hermanos. Pero nos debe doler el asunto que hay gente que se va al infierno sin conocer a Jesús. Hay gente que está muriendo en esta pandemia y se fue a un lugar de tormento porque no conoció y nadie le habló de Cristo Jesús. No como una religión, no como una tradición, sino como el único y suficiente Salvador del mundo. Por eso Pablo sufría, hermanos. Y yo quiero decirle, la tumba de Mahoma está vacía. La tumba de Buda, los de otras religiones, hermanos, que han fundamentado una religión, están vacías, están llenas, están los huesos ahí. La única tumba que está vacía es la tumba de Cristo. La tumba vacía es la tumba de Cristo Jesús, hermanos. Denle aplauso al Señor. Es la única tumba que ha estado vacía, la tumba de Cristo. Y Jesucristo, aquí dice la palabra de Dios, que Él se levantó, hermanos, de los muertos. Por eso yo estoy preso y estoy encadenado. Estoy aquí, hermano. ¿Sabe que las prisiones aquí, pues son muy modernas, sobre todo aquí en Estados Unidos? Yo nunca he entrado a una, pero las he visto por la televisión. Les tienen como buffet, ¿verdad? Pasan ahí con unas charolas y les dan comida, tienen iluminación, tienen sus baños.
Pero en aquel tiempo del apóstol Pablo, hermanos, eran cuevas donde no había aire, donde se inventaba toda la pudrición, las heces fecales y todo lo feo. Y ahí estaba un santo de Dios sufriendo simplemente por predicar la palabra eterna, la palabra que da vida eterna. Ese es Cristo Jesús. Pablo estaba, hermano, sufriendo por la causa de Cristo. Usted no se imagina todo ese sufrimiento, y estaba esperando la muerte, porque Pablo fue decapitado como un ciudadano romano. Una muerte digna en aquellos años no era el fusilamiento, no había balas, pero la decapitación era una forma de que morían dignamente los ciudadanos romanos. Pablo era un ciudadano romano, así dice la palabra de Dios, que compró su ciudadanía. Pero el punto es, hermanos, que nosotros sabemos que a veces sufrimos persecución y que nosotros tenemos que ser fieles a Cristo Jesús. Escúcheme bien, hermano, porque a veces cualquier cosa nos desalienta, hermanos. Cualquier situación, hermanos, en algo dejamos de ser soldados. Ya no está guerreando. Cuando está hablando que eres soldado, quiere decir que eres un guerrero. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y que tú te tienes que levantar para luchar por tu hogar, para luchar por tu vida espiritual, para luchar por tus hijos, y que nada te los va a arrebatar y no conformarte. Tienes que meterte en la guerra espiritual. Y para meterte en la guerra espiritual es con ayuno y oración. Cuando quisieron echar fuera a un demonio, a un muchacho que se caía y que estaba en el fuego, en el agua, en cualquier parte, dice que en la Biblia que los discípulos no pudieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando dejó Jesús, le dijeron: ven y sánalo, pon tu mano, porque tus discípulos no pudieron. Y el Señor le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Este género no sale sino con ayuno y oración. Hermanos, no es que hay demonios más poderosos, hay demonios más aferrados, pero el asunto es que usted tiene que orar como guerrero de Dios y meterse en ayuno y oración. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Es un soldado de Dios. Usted no puede darse por vencida, por vencido. Yo veo una situación a veces con la familia, con los adolescentes, con los hijos, con todo, pero usted está ahí a veces pensando en las cosas. Pero yo quiero decirte algo: métete con Dios, hermano. Métete con Dios. Dios te va a dar la victoria. Pablo le dijo que era un soldado a Timoteo, como que estaba Timoteo medio cabizbajo, ¿verdad? Disponte, ponte listo, ponte fuerte. Recuerdo que una vez en el ministerio me puse un poco débil. Me insistía mi amado padre. Perdón. Disculpen, hermano. Se me seca la garganta. En ser militar. Ya estábamos pastoreando en Nayarit, me acuerdo. Ya teníamos el primer bebé. No era fácil sostenerlo, estaba en Nayarit. Bueno, uno conoce por ahí. Tenía yo poco tiempo en el ministerio y poco tiempo de cristiano. De 6 meses me fui a la escuela bíblica, hermano Héctor. A los 2 años ya estaba pastoreando. Así que los hermanos me enseñaban a mí, ¿verdad? Pero, hermano, yo me fui a inscribir al militar, a la base militar. En mi debilidad y viéndome la necesidad de mi familia, la necesidad económica. Y que me van agarrando, me van aceptando. Me dijeron: sí, te presentas el lunes. Un hombre coronel ahí, general, que puse las manos en el escritorio. Quite su mano de ahí. Póngase firme. Entonces entraba y ya estaba. Pensaba: Señor, esta vida será para mí. Era un pueblito llamado San Blas, Nayarit. Iba a agarrar el camión, salía como a las 3, 4 de la tarde. Y me fui a sentar a la plaza. Y ahí en la plaza salieron los militares a marchar. Y de repente se paran y le dice el sargento que iba ahí guiándolos: tú y tú. Ya vinieron 2 corriendo y se pararon enfrente de él. Vayan por él. Y ya señaló y fueron por uno y lo agarraron a patadas y ahí lo traen arrastrando. Y dije: y si me hubieran dicho a mí, Lucho, ¿me permite llevarlo al
Dije, no, esto no es para mí. Pero un soldado debe tener disponibilidad. Y yo quiero que nosotros, yo le dije a mi padre, yo tengo otro ejército. Y ese ejército es el ejército de Dios. Y voy a estar firme para con Él. Aleluya. Y este noviembre, hermanos, este diciembre cumplimos 40 años de ministerio. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No es fácil. 40 años sirviendo a Dios, 40 años de lucha, 40 años, hermanos, y jamás, hermanos, he podido decir, me doy por vencido, tengo que orar, tengo que ayunar para tomar algo, en una decisión importante en mi vida, porque, hermanos, el enemigo puede engañarnos, pero el punto es que somos guerreros de Dios, somos guerreros de Dios, como un soldado, como un atleta. Usted tiene que meterse, hermanos, en las cosas de Dios, en su vida personal. Usted ve los atletas, están ahí, hermanos. Los ven en el gimnasio, ahí están haciendo su máximo esfuerzo, ¿verdad? Y se dan porras solos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Usted por qué no viene a la iglesia? Pues es que no, pues, me quedé acostado. ¿Qué pasó esto? Todo desanimado, hermano. Anímese usted mismo. Tráigase usted mismo. No me traje solo, yo me traje. Ve a la iglesia. Un atleta, hermano, o sea, es fuerza. Usted los ve midiéndose el tiempo a ver cuántos récords hacen. Y luego cómo lo pueden. Gracias. ¿Cómo lo pueden mejorar? No se dan por vencidos. No dicen, ya fue mi límite. No, hermano, su límite está cuando usted le eche todas las ganas. Cuando usted se esfuerce. Cuando usted diga, me voy a dejar la iglesia. Ok, si voy a dejar esta iglesia. ¿Hizo todo lo que pudo en esta iglesia? Vine cuando pude, hice lo que pude. Así vas a estar en todas las iglesias. Échele ganas, hermano. Sirva a Dios como un atleta, hermano. Pablo le está diciendo a Timoteo, por esta causa sufro, ¿verdad? Porque debido, aquí dice la palabra de Dios, versículo 8, 2:8, siempre recuerda que Jesucristo, siempre le está diciendo que le recuerde, ¿verdad? Siempre recuerda. Jesucristo es el Hijo de Jesús, resucitó entre los muertos. Porque a veces caemos en una religiosidad, hermano, que nada más es, escúcheme bien, venir al templo, traer Biblia, y no hay un cambio en nuestra vida. No permitimos que el Señor nos transforme. Seguimos en nuestros pecados. Seguimos en nuestra vida, en nuestra vieja vida. Nuestra vida, cuando seguimos a Cristo, tiene que ser transformada, hermano, por el poder del Evangelio, por el poder de Dios. No somos religiosos en relación a nada más a la forma de vestir, que no. Dios limpia tu corazón y limpia tus actitudes, pero quiere que todo lo que hagas le glorifique al Señor. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Cuando dice la Biblia alabanza de su gloria, no significa que voy a estar cantando todo el día. Qué bueno que usted puede cantar todo el día. Eso no significa alabanza de su gloria. Tú sí vive para Dios. Escúcheme bien. Vives para Dios con tus dones, con tus talentos, con tu vida. En vida le sirves a Dios y le glorificas. Y la gente te ve como un ejemplo y dice, este hombre, esta mujer es una mujer de Dios, porque su actitud es diferente, porque su vida es diferente, porque su cambiar es diferente, su vestir es diferente y toda su actitud es diferente. ¿Están conmigo, hermanos? Y usted glorifica a Dios en muerte. Porque aún en un ataúd, si usted vivió una vida victoriosa, si usted vivió una vida fiel, usted le dio un ejemplo a sus hijos de una herencia más grande, hermano. Y esa herencia jamás nadie se la va a poder robar. Usted está glorificando el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo? Pablo estaba algo, hermanos. Quiero decirles algo. Se estaba asegurando que Timoteo, este joven que estaba debilitándose, este joven que estaba, hermanos, desanimándose, Timoteo fuera un hombre, un líder de la iglesia. Porque Pablo iba a morir. ¿Y quién va a ser el siguiente líder? Timoteo. Que Timoteo fuera un líder
poderoso, un líder fiel para la iglesia. Porque Timoteo se iba a enfrentar a una guerra, hermanos, de persecución. Timoteo se iba a enfrentar a una guerra, hermanos, donde había falsos maestros, donde había que enseñarle a la gente, donde había que rescatar gente de las falsas doctrinas. Timoteo tenía que enfrentarse a tantas cosas. Le dijo: sé un soldado de Jesucristo. Y sobre todo, hermano, le dijo, le recordaba la vida eterna, recordaba que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En el capítulo 1, versículo 10, por favor, dice la palabra de Dios, hermanos: y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús. Nuestro, ¿qué, hermanos? Está en la pantalla. Nuestro Salvador destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano, porque no estamos predicando dice: destruyó el imperio de la muerte. ¿Sabe por qué es importante servir al Señor, hermanos? Porque estamos hablando, hermano, que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay, escúcheme bien, beneficencia, organización humana que pueda dar lo que Cristo da. Nadie puede dar lo que Cristo da. Todos pueden alimentar, todos pueden a lo mejor cubrir con un techo, pero Jesucristo da salvación eterna. Hay un único y suficiente Salvador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Hay el único y suficiente Salvador. Y a lo mejor usted ha estado por mucho tiempo en la iglesia. Jóvenes, ustedes han estado por mucho tiempo en la iglesia, pero ustedes necesitan recibir a Jesucristo como Salvador de sus almas. Porque todos tenemos un alma y todos sabemos que vamos a morir. Pero lo importante, hermanos, que un día estemos, que somos salvos por la sangre de Cristo. Somos salvos. ¿Qué somos, hermanos? Salvos. No se puede venir, hay gente que viene a testificar y dice: doy gracias a Dios porque cuando conocí a Cristo ahora tengo 20 carros o tengo una casa del año. No, usted tiene que pasar a testificar, decir: Jesucristo es mi Salvador, salvó mi alma. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, hermanos, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que el imperio de la muerte, ¿verdad? En el libro de Hebreos 2, 14 y 15, si tienes ahí, dice la Biblia aquí, lo pueden leer en las pantallas, hermanos, es más rápido. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. ¿Quién? Jesús, porque descendió del cielo. ¿Se hizo qué? Carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. El Señor venció al diablo y lo derrotó cuando resucitó de entre los muertos. Aleluya, den un aplauso a Cristo, hermanos. Se presentó vivo con muchas pruebas a los discípulos y les dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Comió con ellos, hermanos, pescado, comió con ellos, estuvo con ellos, lo tocaron. Hermanos, Cristo vive. Adoramos a un Cristo vivo. Pero aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo que él venció la muerte y Jesucristo es nuestro Salvador, porque lo comprobó. Dice Corintios capítulo 15, hermanos, si pueden ver la palabra de Dios aquí en la pantalla, 16. Porque había hermanos en la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección. Y dice la Biblia aquí: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Porque hubiera querido Jesús como cualquier mortal. Y no tenía poder, no venció la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y no la venció. Y luego dice: en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Mi suegra tanto que alababa al Señor y tanto que adoraba a Cristo, ¿verdad? Estábamos ahorita visitando a la hermana Nena, la hermana Leti.
qué glorioso, hermano. Yo me gocé con ella porque cantaba unos cantos, hermano. La ancianita, ¿verdad? Estaba acostada, la hermana, a veces ya no se puede sentar muy bien, la mamá y la hermana. Hermano, lloraba y decía, qué bonito, pastor. Cuando venimos a Cristo, como si fuera reciente su salvación. Cuando venimos a Cristo, cómo nuestra vida cambia, ¿verdad? Porque el Señor perdonó mis pecados, me decía. Y luego decía, yo aprendí a amar y aprendí a perdonar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque, y cuando yo la miraba, decía como Pablo, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena seguir este mensaje. Vale la pena seguir predicando la palabra de Dios. Vale la pena. Dice aquí, si Él no hubiera resucitado, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vana sería nuestra fe. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no hubiera resucitado. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¡Aleluya! Por eso cada domingo debemos que venir a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Cuándo resucitó el Señor? El primer día de la semana, que fue un domingo. ¿Me está escuchando? Los de la alabanza y todos, hermanos, no estamos en un funeral. Estamos adorando a un Cristo vivo, a un Cristo que se levantó victorioso de entre los muertos, a un Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que sana nuestras enfermedades, que obra en nosotros con poder, hermanos, cuando nosotros nos rendimos a Cristo. Y qué bueno que usted entregue su vida a Cristo el día de hoy. Si no se le ha entregado, dígale, Señor, yo no quiero una religión, yo quiero un Cristo vivo. Perdona mis pecados. Aquí dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Si usted ve Corintios, va a seguir adelante todo, cómo resucitan los muertos. El 1 Corintios capítulo 15. ¿Están conmigo, hermanos? Y luego dice la palabra de Dios. Estaba Pablo animando a Timoteo. Aquí le dice en el versículo 10 que estamos leyendo que Cristo es nuestro Salvador. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando la gente, hermanos, en el Antiguo Testamento, los judíos llevaban un animal, hermanos, para perdón de sus pecados, ¿verdad? Llevaban un cordero para que el sacerdote lo sacrificara, simbolizando que moría por sus pecados. Y entraba el sacerdote con esa sangre al templo y luego rociaba, hermanos, el propiciatorio y todas las cosas aquí del templo. Y salía, cuando lo hacía cada año por el pueblo, y rociaba al pueblo de esa sangre, simbolizando que sus pecados habían sido perdonados. Y dice la Biblia en Hebreos que Jesucristo es nuestro sacrificio y Él entró con su propia sangre una vez y para siempre, no al templo hecho de manos humanas, sino al mismo cielo y delante del mismo Dios, y presentó su sacrificio. Y cuando resucitó, ahora sabemos que somos perdonados, somos limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha. Y también Él es nuestro Salvador, porque es nuestro único sacerdote, hermanos. Los sacerdotes morían, dice la Biblia en Hebreos. Pero ahora dice, hay un sacerdote que permanece para siempre, un sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, el cual se compadece de nuestras debilidades, el cual está ahí, hermanos, presentándose, intercediendo por nosotros. Somos salvos porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora tenemos que celebrar la victoria. Y si no es salvo, si todavía no has aceptado a Cristo, ese es el primer mensaje, hermano, amigo, amiga que estás aquí, que tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y decirle, Jesús, te recibo en mi corazón. Joven que has nacido en la iglesia y estás aquí por años, pero tienes que tomar una decisión por Cristo. Tú has nacido en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en ti. No es automático, tú tienes que tener una decisión de seguir a Jesús y ser su soldado de Jesucristo. ¿Me está escuchando, hermano? Y luego dice la Biblia aquí en el siguiente versículo, en ese mismo versículo, dice, destruyó el poder de la muerte, versículo 10, 1:10 de 2 Timoteo. Iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias.
¿Qué iluminó el Señor Jesucristo? El camino a qué, hermanos? A la vida eterna. ¿Y sabe por qué el diablo te quiere matar, te quiere destruir, hermanos? Porque eres muerte. Y hay gente que adora supuestamente a la Santa Muerte, lo va a llevar a la destrucción. Ha traído a la destrucción a México. Cuando empezaron la adoración a la Santa Muerte, si vinieron, hermanos, tantas masacres y tanta muerte. El Señor reprende ese demonio, porque es un espíritu que está tomando poder de la gente. Pero yo quiero decirte a esta hora que Jesucristo es vida eterna, que Jesucristo es vida y ofrece vida a todo aquel que decide servirle. Jesucristo es vida, hermanos. Sacó a la luz lo que estaba oculto, lo que para nosotros había oscuridad, que no teníamos claramente lo que era, hermanos. El Señor con la resurrección sacó a la luz, hermanos, cómo era la resurrección, cómo van a resucitar los muertos, porque a Él pudieron tocarle, pudieron verlo, pudieron, hermanos. Es algo glorioso. ¿Me está escuchando? No sé cuántos están andando en oscuridad, pero en relación a la muerte, yo he estado en funerales no cristianos y rezan unas cosas que se llaman misterios. Todo es misterioso. Mi primer misterio, segundo misterio. No estoy criticando, pero la Biblia dice que Jesús trajo a la luz la inmortalidad de los hombres. Cristo es vida y es esperanza. No sé cuántos han andado en oscuridad. Una vez me invitó un muchacho. Pastor, vamos a montar a caballo. Me dijo, vamos. Yo nunca he montado a caballo, bueno, esa es la primera vez que montaba a caballo, ¿verdad? Cuando iba en el monte, ya íbamos entrando al monte, hermano, le digo, ya es tarde, ¿no? De regreso, se nos hace noche. Pero esas noches que no ves ni la palma de tu mano. Y en el monte menos. Yo no platico mucho, pero me hice tan platicador con el hermano que iba enfrente. Oye, esto, oye, esto. Porque no quería perderme. Y yo no sabía, hermanos. De repente iba para abajo y el caballo le daba para abajo. No veía nada yo. De repente le daba para arriba. Y luego me dice, suelte la rienda, pastor. Oh, peor. ¿Cómo va a soltarle la rienda? Sí, el caballo solito, ellos ven. Nos van a llevar hasta el pueblo. Y le solté la rienda, pero seguía platicando. No sé, pero usted tiene que platicar con Cristo, hermano. Se siente incertidumbre, pero en Él no hay incertidumbre. Él sacó a la luz la inmortalidad. Y estamos seguros que viviremos con Él porque lo prometió. Y estamos seguros de nuestra vida eterna porque Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¡Aleluya! Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo luchaba por esta salvación. Pablo luchaba porque la vida eterna. Pablo luchaba y dice que sufría por causa de este mensaje. Porque lo que más necesita este mundo es salvación. Lo que más necesita este mundo es vida eterna. Lo que más necesita escuchar tus vecinos, tus amigos, tus parientes, tus padres, tus hermanos, tus tíos, es vida eterna. Y hemos fallado muchas veces. Llegan y nos da miedo invitarlos a la iglesia. Nos da miedo invitarles, decirles de Cristo, decirles de la salvación. Hablamos todos los temas, menos la salvación. A lo mejor no lo sabía, pero ahora lo sabe. Es lo más glorioso y lo más importante. Tengo aquí algo que ilustra. Ilustra algo interesante. A ver, Brandon, ven. Esta cuerda, hermanos, ilustra lo eterno. Sigue caminando. ¿Qué será por los siglos? De los siglos, de los siglos, de los siglos. 100 años, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años. Es algo que no tiene fin. Y esto que está aquí
significa nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo más largo? Lo eterno. Así que los sufrimientos, dijo Pablo, de esta vida no son comparados con la vida eterna que nos espera. Los sufrimientos de esta vida no son, más cuando sufrimos por Cristo. Cuando tienes que tomar una decisión por Jesús y dejar el pecado y dejar relaciones ilícitas. Dejar el pecado, hermanos. Estoy hablándole a ustedes, no se hagan, volteen para acá. Cuando dejamos el pecado, porque a veces no queremos dejar el pecado, hermanos. No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que estamos jugando. Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con eternidad, hermanos. Y el Señor, dice la Biblia, no puede ser burlado. Queremos burlar a todos menos al Señor. A lo mejor hay personas que en esta vida terrena vamos a vivir poco. 20, 30, 40, 50. No sabemos. Por eso, hermanos, tenemos que aprender, gracias, a tomar una decisión por Jesús, porque Él es el que va a llevarnos y nos da la seguridad de la vida eterna. Pero tiene que haber un arrepentimiento para vivir para el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Están escuchándome? Tenemos que ser fieles a Él. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y ser soldados, y ser atletas, y ser agricultores, como dice aquí la Biblia, ¿verdad? Lucha como un buen soldado, como atleta, como una que tiene fe. Un agricultor tiene fe, tiene esperanza, hermano. Siembra la semilla en esa tierra árida y él sabe que algo va a brotar. Usted a veces ha perdido la esperanza por muchas cosas, pero yo quiero decirle que hay esperanza en Cristo Jesús y que hay oportunidad en Cristo Jesús. Eso es algo importante, hermanos, en nuestra vida cristiana, de ser fieles a Dios. Hay hermanos que a veces, hermanos, cualquier cosa los desalienta. Cosas, hermanos, ahí vendrán cosas difíciles y vendrán cosas simples. Por eso dijo el apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el hambre, ni la persecución, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada me apartarán del amor de Cristo. Nada me podrá apartar del amor de Cristo, porque el Señor todo lo hizo por amor y el Señor nos ama. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. Estaba con este muchacho y estábamos de visita, y ese día, el siguiente día en la madrugada, le robaron su pick-up. Y por ese pick-up dejó de ser cristiano. ¿Cuánto vale tu salvación? Siga firme. Vale la pena lo eterno. Vale la pena, hermanos. Vale la pena seguir adelante. Siga adelante, siga adelante. Sabe que el evangelio ha costado sufrimiento, sobre todo en lugares perseguidos como Rusia, China. Todavía, hermanos, están pasando persecución en Cuba, ¿verdad? Hermanos que vienen de Cuba tuvieron un tiempo de persecución muy difícil. ¿Puedes pasar, Josué? Y ahí en Rusia, hermanos, eso lo escriben en un libro que se llama, ¿verdad? Que es de los mártires. Se llama el libro de los mártires, porque escriben las historias de los mártires en diferentes partes del mundo. Las voces de los mártires se llama ese libro. Y estaba escrito ese testimonio de que habían puesto un grupo de hermanos en un lago congelado. Habían abierto ahí, hermanos, esa zanja para meter a los cristianos, a los hermanos, y estaban ahí cantando alabanzas. Estaban adorando a Dios. Vamos a ser valientes, vamos a soportar, porque lo eterno es más glorioso. Y le decían: nieguen a Jesús y sálvense. Y afuera tenían agua, café caliente, chocolate caliente, cobijas.
No tienen que decir nada. Simplemente salgan del agua. Dice, no vamos a salir, no vamos a negar a Cristo, porque vamos a estar con Él. Y estaban ahí sufriendo, estaban ahí, hermanos. Y de repente cayó uno muerto por hipotermia, congelado. Y todos los hermanos cantaban y adoraban a Dios. Y uno al ver eso se asustó y dijo, no puedo más. No puedo. Voy a salir. Y dice, no salgas, no pierdas lo eterno, esto es pasajero. Todo lo de aquí se va a acabar, todo. ¿Cuánto va a durar? No salgas. Lo que nos espera es eterno. No, dice, voy, no aguanto más. Y empezó a salir del río. Cuando iba saliendo del río, un soldado dejó su arma y empezó a meterse al río. Uno iba entrando y el otro iba saliendo. Cuando llega donde están los cristianos, dice, ¿por qué te metiste? Es que yo veo que viene un ángel con una corona. Él no la quiso, pero yo la quiero. ¿Cuántos quieren la corona de la vida, hermanos? ¿Cuántos quieren seguir adelante, hermano? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están pensando salir del río? Ya no aguanto más. Sigue adelante. Vale la pena, lo que nos espera es eterno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Veremos a nuestros familiares, veremos a aquellos que han seguido a Cristo. Oh, es importante que la gente conozca a Cristo y que sea una persona fiel, un soldado, una persona disciplinada, una persona que quiere, hermanos, anhela seguir a Cristo. Necesitamos más que nunca predicar la salvación, más que nunca predicar que Jesucristo es el único Salvador. Que predicamos y sabes que nunca estás solo, porque el Señor Jesucristo dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos soldados valientes hay aquí, hermanos? Pónganse de pie. ¿Cuántos soldados quieren decirle, Señor, quiero seguir? Yo no quiero hacerme para atrás, yo voy a seguir adelante.